Qué bendición. Ustedes saben que él recién, como decía nuestro hermano Aníbal, ¿vieron lo que dice, por ejemplo, el verso 3? Que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. ¿Vieron qué interesante eso? Todo ya se nos ha entregado. Y vamos a hablar un poco acerca de esto hoy. También, mientras estábamos contemplando recién el verso 12, vieron al finalizar, y estéis confirmados en la verdad presente, no en la verdad pasada. ¿Por qué dice la verdad presente? ¿Qué es verdad pasada, verdad presente, verdad futura? Sí, porque creemos, amados hermanos, nosotros en dispensaciones. Muchas veces la gente que hace se rige por la verdad pasada, por cosas que pertenecen al antiguo pacto. Y hoy estamos en un nuevo pacto. ¿Y cuáles son las verdades futuras? Las que se van a aplicar, las que tendrán su debida aplicación, por supuesto, en el tiempo del milenio. Y aún, de hecho, por supuesto, en la eternidad. Hoy estamos, amados hermanos, nosotros para contemplar la verdad presente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? En el tiempo en donde hoy usted y yo estamos viviendo sobre la tierra. Donde nos encontramos en la dispensación de la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos que practicar? ¿Cómo tenemos que regirnos? ¿Cómo nos tenemos que mover? ¿Qué es específicamente lo que tenemos que hacer? Bueno, eso es muy importante porque muy a menudo la gente no sabe diferenciar. Y como lo comentábamos en estos días pasados, noten ustedes que, por lo general, la gente se basa en un montón de textos que ya no están funcionando hoy, no están en vigencia, han caducado, han terminado. Y por esos pasajes surgen un montón de doctrinas heréticas. Ellos dicen, pero es bíblico, pastor. Sí, es bíblico, pero no aplica a estos tiempos. Es bíblico, pero está fuera de la dispensación en la cual nos encontramos viviendo. Y eso hace que esa verdad justamente no tenga utilidad para nosotros. Como lo comentábamos en estos días pasados, la cuestión, por ejemplo, de las obras. En aquel entonces era de una manera, hoy es de una manera totalmente distinta. En el antiguo pacto el asunto era obrar, ahora en el nuevo el asunto es creer para poder ser bendecidos por Dios. ¿Vieron también lo que decía recién Aníbal? Dice que si nosotros hacemos estas cosas, y estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Qué bueno que estuvo eso, ¿verdad? La gente, ¿por qué está ociosa por ahí en el Señor? ¿Qué es esto de ocioso? ¿Qué es un ocioso? Un haragán. Alguien que no hace nada. Aquel que no lee nunca la Biblia, que no ora, que no le predica a nadie. Un ocioso. No le gusta trabajar para Dios. ¿Vieron? Están esas personas así. Si nos ocupamos de estas cosas, decía recién nuestro hermano Aníbal, citando a Pedro, dice que nunca vamos a estar ociosos. O sea, siempre estaremos con ganas de servir a Dios. En donde sea, como recién lo escuchábamos, aquí en el púlpito, en casa, en la calle, predicándole a alguien, en cualquier sitio. Siempre, amados hermanos, teniendo en mente de que somos los siervos de nuestro Dios. Y estamos para servirle en cada oportunidad, testificando, predicando, ayudando, amando, sirviendo. Ese es el plan de Dios. Si nos ocupamos de estas cosas que recién citaba nuestro hermano, miren, amados hermanos, siempre estaremos ocupados y el diablo no nos va a entretener con las tonterías del mundo para después eclipsarnos y llevarnos quizás tras un montón de mentiras. Interesante el asunto. Bien, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a Efesios 1:3. Nuevamente. Gloria a Dios. ¿Cómo se oraba en el antiguo pacto? ¿Cómo se ora hoy en el nuevo? En el antiguo pacto se oraba, se pedía lo que se necesitaba y se obraba. Si por supuesto la oración no iba acompañada de su debida acción, o sea, de las obras correspondientes, obviamente esa persona no iba a tener ninguna respuesta. ¿A qué obras me estoy refiriendo? A la obediencia justamente de la palabra. Si alguien, por ejemplo, en el antiguo pacto pedía que de pronto Dios le quite una enfermedad, ¿qué es lo que tenía que hacer esa persona? Bueno, tenía que, por supuesto, estar guardando la ley, porque la ley decía que si se desobedecía, estas maldiciones iban a venir sobre ellos. ¿Y Dios qué hacía? Sanaba a su pueblo. Dios, en el Antiguo Testamento, prometía sanar justamente a su pueblo. Cuando ellos clamaran, Él, en ese momento, iba a quitar la enfermedad. Si, por supuesto, estaban en obediencia, ¿verdad? En el nuevo pacto, el asunto es distinto. Cuando Jesús muere y resucita,
Él en ese momento, amados hermanos, cuando su cuerpo es llagado, así en la cruz, Él ahí quita nuestras enfermedades. Porque dice la palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente Él quitó nuestras enfermedades y sufrió, padeció todos nuestros dolores. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos enfermedades, para que nosotros hoy no padezcamos, no suframos dolor alguno. Entonces, no es como en el antiguo pacto que Él iba a hacer algo, iba a hacer eso que yo le peticioné. Ahora en el nuevo, gracias a Dios, resulta que lo que yo necesito, Él ya lo hizo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es una buena nueva. En el antiguo pacto dependía de que Él haga o no haga algo, si yo obedecía o si desobedecía. Por el contrario, una persona le podía pedir hasta la saciedad. Si estaba en desobediencia, no iba a funcionar el tema. En el nuevo, amados hermanos, en el nuevo pacto, ya Jesús obedeció por mí, alabado sea su nombre, y yo me aferro, me baso, me apoyo, podría decir, en lo que Él hizo, no en lo que yo hago para poder recibir, en contraste con el antiguo pacto, que era todo lo contrario. En el antiguo pacto yo obraba, y en base a mi obrar, en respuesta a mi obrar, yo recibía. En el nuevo pacto Él obró ya, Él hizo la obra, Él trabajó, Él realizó todo lo que tenía que ser realizado por mí. Ahora mi parte no es obrar, es simplemente creer en lo que Jesús ya hizo por mí. Y cuando yo creo, me apropio de lo que Él ya hizo por mí. Por eso es que no es errado decir, hoy Dios ya no sana, abrir los ojos grandes ahora, hoy Dios ya no prospera, hoy Dios ya no salva a nadie, hoy ya Dios no salva a la familia. Y si de pronto esto después, como va a salir por radio, alguien me lo edita o me lo distorsiona, van a decir, el pastor Marcos se tornó más incrédulo que nunca, lo que le faltaba ahora. Porque vieron que tenemos esas personas que lamentablemente hacen eso. Y después me escriben mensajes, me mandan cartitas de amor por abajo de la puerta, o de odio, o tonterías así. ¿Por qué Él no hace esto? Porque ya lo hizo hace 2000 años, alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy simplemente, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Apropiarnos de lo que Él ya hizo. Pero que entonces hoy uno no se puede sanar. Ya estamos sanos. Si seguimos enfermos es porque todavía no echamos mano a lo que Él ya hizo hace por nosotros, amados hermanos, 2000 años en la cumbre del Monte Calvario. Si hoy no tenemos la familia salva. Si hoy una persona se va al infierno es porque quiere. Ya Jesús murió por el tal hace 2000 años. Es porque no se apropió por la fe de la salvación del Salvador para que le salvase. Él ya hizo todo. Vamos a orar para que Dios haga algo. Y amados hermanos, ¿qué más queremos que Dios haga? ¿Qué más puede hacer Dios? Envió a su Hijo. ¿Le quedará a Dios otra cosa que hacer por la humanidad? ¿No le parece que ya hizo mucho, no? Ya hizo todo, dice la Biblia. Pero la gente no ha captado eso, no ha logrado entender que ya todo se nos ha concedido, que todo se nos ha otorgado y que ahora simplemente es como si nosotros tuviésemos dinero en el banco y que tenemos que ir a hacer las respectivas extracciones. Está allá. No pido dinero, sé que lo tengo. Cuando necesito, voy y saco. Así es con las bendiciones del Dios Todopoderoso. Tengo la sanidad. Cuando el diablo me quiere atacar con un síntoma, simplemente tomo de lo que ya tengo, de lo que me pertenece, de lo que Dios me proveyó, de lo que ella me suplió hace 2000 años en la cumbre del Monte Calvario. Esa es la diferencia, amados hermanos, que tenemos que entender nosotros a la hora de orar conforme al antiguo pacto y conforme al nuevo pacto. Antes Dios hacía ciertas cosas por nosotros, Él ahora ya ha obrado y simplemente tenemos que apropiarnos de lo que es nuestro, de lo que ya nos pertenece en el nombre de Jesús. Vamos a los versículos a dar su respectiva comprobación. Miren, este ya lo leímos ayer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, bendíceme, bendíceme. Te pido que bendigas mi familia, te pido que bendigas mi casa, te pido que bendigas mi trabajo, te pido que bendigas. Y la Biblia dice que Él ya nos bendijo. ¿Tengo que seguir pidiendo, amados hermanos, yo la bendición? No.
Gracias porque soy bendecido en el nombre de Jesús. Mi casa es bendecida, mi trabajo es bendecido, todo lo que yo emprendo es bendecido y cuento con la maravillosa y extraordinaria bendición de Dios en el nombre de Jesús. Es muy distinto el asunto. Así yo lo tengo, lo doy por hecho y se hace real, se manifiesta. De lo contrario, pidiendo bendición, cuando pido bendición, ¿qué estoy diciendo? Que todavía la bendición no la tengo, por eso es que la estoy pidiendo. Y por eso es que no se manifiesta. Mientras siga pidiendo en incredulidad, no dando por hecho lo que la Biblia en verdad dice que está hecho, nunca tendré eso que ya Dios ha hecho por mí. Ya he sido bendecido. Usted es bendecido y lo fue ya hace 2000 años en la cumbre del Monte Calvario. Mientras siga buscando ser bendecido, no lo será nunca. Cuando usted empieza a creer que es bendecido y por consiguiente a confesar, primero se cree, después se confiesa, a confesar que está bendecido y empieza a actuar, a obrar en fe como si ya estuviese bendecido, la bendición de Dios comenzará a manifestarse para la gloria del Dios Todopoderoso. Vamos al texto que recién citó nuestro hermano Aníbal. Pedro, gloria a Dios. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendecimos el nombre de Jesús. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué sucede con las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Nos han sido dadas. ¿Se nos van a dar, dice? No, dice que nos han sido dadas. ¿Ve que no estoy hablando de disparates? ¿Que es real lo que le estoy diciendo? Ya todo se nos ha concedido. Es un asunto ahora de apropiación, de fe. Es un asunto, amados hermanos, de recibir lo que ya se nos concedió. Es un tema ahora, ¿sabe qué? De apropiarnos de la herencia que nos pertenece, que es nuestra. Ese siempre fue el plan de Dios para su iglesia. Lo que sucede es que la iglesia ha estado por mucho tiempo, lamentablemente equivocada, viendo toda la Biblia desde la perspectiva del antiguo pacto, inclusive los textos que tienen que ver con el nuevo pacto. Los han visto, lamentablemente, amados hermanos, al revés. Su visión ha sido distorsionada, errada, equivocada. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Su familia ya ha sido salvada hace 2000 años. Pero pastor, no entiendo eso, si todavía no están salvos. Ya lo va a entender ahora en los minutos siguientes. Ya ha sido sanado, ya está prosperado. Sus oraciones que son conforme a la voluntad de Dios ya están contestadas si las ha hecho. No hay necesidad de repetirle a Dios vez tras vez las mismas cosas, porque Dios ya le escuchó. Él no tiene problemas de oído. Escucha perfectamente bien. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer ahora? Empezar a creer y dar por hecho simplemente el asunto. Esa es la única forma de apropiarse. Y cuando usted cree, habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí juega un papel muy importante, lo que decíamos ayer, es llamar las cosas que no son como si fuesen. Vivir por fe. Sí, hay persecución cuando nos movemos en fe. Hay crítica, hay vituperio, hay escarnio, por supuesto. Es difícil por ahí confesar la Biblia, porque confesarla en casa solos o entre los hermanos, hoy, miren, parecemos Elías y Moisés juntos. Pero delante de los incrédulos, por ejemplo, que usted sabe que le van a censurar, que no le van a entender, que le van a criticar, que después que usted charló con ellos van a decir que está loco, que no sé qué le está pasando, y tantas cosas más, ahí cambia. Ahí, ¿sabe qué? Se calcula a la hora de confesar, y ese es el pecado, porque eso es contado como incredulidad. Yo delante de los cristianos y delante de los inconversos tengo mi familia salva, y esa es mi confesión. Delante de los hermanos y delante de los inconversos estoy sano, a pesar de que el médico haya dicho cualquier cosa, yo estoy sano y punto. Delante de los inconversos y delante de los hermanos yo estoy prosperado, tengo mi casa, tengo mi auto, aunque no tenga ni para pagar el alquiler siquiera. Pero yo confieso lo que dice la Biblia. De acuerdo a lo que dice la Biblia, aunque ande con un cigarrillo largo así, aunque ande con una botella de vino bajo el brazo, aunque de pronto ande con droga, lo que sea, yo me declaro libre en el nombre de Jesús, me declaro santo y me declaro justo para la gloria del Dios Todopoderoso, porque eso es lo que dice la Biblia. No me importa lo que dice el diablo, no me importa lo que dicen los demás, a mí me importa lo que dice la Biblia, y si yo confieso lo que dice la Biblia en el mundo, amados hermanos, natural, va a ser real como lo es en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Esa es la única forma de traer las cosas del mundo espiritual
al mundo natural, del mundo invisible al mundo visible. La única forma, otra manera no hay conforme al nuevo pacto. Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Es fe. En el antiguo pacto era obras. Dejo de robar, de mentir, estafar, de engañar, hago esto, dejo de hacer aquello y así soy bendecido. Eso es lo que le enseñaban a usted en la iglesia falsa donde iba. En la denominación esa del diablo. En la cuevilla esa de Satanás. Le enseñaban eso. Haga esto, haga lo otro, haga esto, deje de hacer esto y usted así va a ser bendecido. Queridos hermanos, nos mintieron, nos engañaron. Tal vez nosotros lo aceptamos con las más nobles y sinceras intenciones, pero nos engañaron. Hoy nos damos cuenta por la Biblia que nos estuvieron engañando por años. Y es por eso que no recibíamos nada. Y es por eso que hay tantas personas aquí, y damos gloria a Dios, que han estado 10, 15, 20 años en las iglesias, buscando una bendición, y al cabo de una semana o 2 semanas, congregándose y entendiendo lo que dice la Biblia, captando aquí, han recibido lo que en 10 o 15 años no pudieron recibir. Porque con el conocimiento de la verdad somos libres. Es sencillo el asunto. Muchas veces la gente no lo puede entender. Cuando la Biblia dice que hay sinagogas de Satanás, ¿no se ha creído usted que eso era solamente para la época de Juan, que como estaba ya un poco enojado en Patmos, se le ocurrió escribir eso? Y Juan estaba con rencor, con resentimiento y con odio, porque lo habían encerrado en la prisión. A Juan le hubiese venido bien sanar las heridas del alma. Él estaba despechado y dijo que algunas iglesias eran sinagogas de Satanás. ¡Lo son! ¡Lo son en verdad! ¿Y por qué sinagoga de Satanás? Porque ahí predica ¿quién? Satanás. El Evangelio, la diferencia del Evangelio con el resto de las religiones es que el Evangelio es por fe. Y todas las religiones y sectas antibíblicas son por obras. Todas las religiones son por obras. Todas. Si el Evangelio es por obras, es un Evangelio diferente. Ya no es más el Evangelio, es una religión más. Aunque diga afuera, iglesia evangélica, iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesia presbiteriana, iglesia misionera, iglesia asamblea de Dios, iglesia de lo que sea. Cualquiera sea la denominación. Si, amados hermanos, se predica obra, no es el evangelio genuino de Jesús. Porque eso dice Gálatas. Si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Y Pablo dice, no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Pero lamentablemente es un evangelio que no sirve, que está tergiversado, que está, amados hermanos, diluido por las enseñanzas y las costumbres de los hombres. El diablo quiere que nosotros agreguemos obra para que caigamos bajo maldición, porque él sabe que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Saben ese texto que se encuentra en Gálatas? Si yo dependo de lo que hago para ser bendecido, estoy bajo maldición. ¿Y no es eso lo que se enseña? Si usted no va al encuentro, no va a ser bendecido. Si usted no paga para estar en esta clínica pastoral, no va a ser bendecido. Si usted no hace el pacto, el sacrificio y el voto, Dios no le va a escuchar. Si usted de pronto no hace esto y esto y esto que le decimos aquí, no hay respuesta a su oración para nada. Ah, obras ahora, una nueva. Ya no tenemos nada que envidiarle al católico, ¿vieron? Estamos parecidos ya en la iglesia cristiana. Es todo por fe, pura y exclusivamente por fe. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ¿quién? Para nuestro Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Todo se nos ha dado. Ay, lo que pasa es que yo, haciendo esto y esto y esto, fui bendecido por Dios. Mentiroso, fue bendecido ya hace 2000 años en la cumbre del Monte Calvario. Y era por fe solamente. Él cree que por las obras que hizo fue bendecido. Fue por creer, las obras se tuvieron de más. Quizás Dios, porque no conocía la palabra, pasó por alto la ignorancia, como dice la Biblia, en su misericordia le bendijo y él cree que fue por las obras. Ocurre eso muchas veces. Ya hemos sido bendecidos y la bendición para nosotros viene no por los méritos nuestros, no por las obras nuestras, no porque somos cristianos, no porque somos buenos hombres, buenas mujeres, no porque oramos mucho, ayunamos mucho, porque somos muy fieles. Viene por lo que Jesús hizo, amados hermanos, cuando murió y resucitó en la cumbre del Monte Calvario.
pura y exclusivamente por eso viene. Si creo que hay que agregarle obras mías, estoy diciendo que lo que él hizo fue insuficiente. Estoy agregándole algo al sacrificio de Cristo y créame que no le hace falta ningún agregado a lo que Jesús hizo por nosotros en la cumbre del Monte Calvario. Sería una blasfemia enseñar eso. Y lo enseñan. Mira qué interesante esto. Gloria a Dios. Hay muchos textos, ¿eh? Bendecimos el nombre de Jesús. Vamos a Colosenses. Colosenses. Capítulo 2, versículo 10. Colosenses 2, verso 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo estamos nosotros en Jesús? Completos. Si estamos completos en Él, ¿qué nos falta? Nada. ¡Qué bendición!, ¿vio? Miren lo que es conocer la Biblia, lo que es examinar las Escrituras. ¿Hay que agregarle algo a la obra de Él? Nada. ¿Precisamos nosotros algo? No, estamos completos. Si usted compara aún el texto, mire, de 1 Corintios ahora, 3, verso 21, es también glorioso. 1 Corintios 3, verso 21, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Está prohibido gloriarse en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. ¿Qué les parece? Todo es de nosotros, amados hermanos. Miren la herencia que tenemos. Todo dice la Biblia que es nuestro. ¿Y el creyente, cómo lo ve usted? Desanimado, desganado, sin fuerza, quejándose de que Dios no le ayuda. Y la Biblia dice que todo es nuestro. La Biblia dice que en Él estamos completos. El creyente buscando bendición y la Biblia dice que ya estamos bendecidos. El creyente ahí siendo consciente de las necesidades y la Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. No conviene enseñar esto, amados hermanos. Conviene enseñar las mentiras del diablo. Porque cuando usted se da cuenta de estas cosas, empieza a ser bendecido. Sin dudas. Y para mí, se me termina el negocio si soy un mercader de almas. Si soy un pastor en serio, no. A mí sabe lo que me conviene, que usted no conozca estas cosas, porque si usted conoce que puede recibir todo esto, porque ya se le concedió gratuitamente, se le atranca el negocio. Y después, ¿qué hago? No puedo predicar más ya que usted tiene que hacer un sacrificio para ser bendecido. ¿Y para qué si ya ha sido bendecido? Tiene que hacer un pacto para sanarse, pero ¿para qué si ya ha sido sanado hace 2000 años? Yo soy el súper ungido que me tiene que traer usted la petición a mí para que yo ore, porque usted no le va a escuchar, Dios por supuesto, pero como yo soy el apóstol Marcos, entonces yo sí tengo poder para que Dios me escuche. Pero cuando usted se entera que Dios también a usted le escucha, se terminó el negocio entonces. Si yo le digo, tráigame las peticiones, como hace la Iglesia del Reino Universal, que me voy a ir allá al monte Sinaí a orar, bien alto para que Dios me escuche. Y usted sabe que Dios le puede escuchar en su casa también, y si tiene sótano más abajo también le puede escuchar. Se termina el negocio. Si yo le digo a usted que usted es libre del poder del diablo, se acaba la sanidad interior. No conviene que se sepa eso. Si yo le digo a usted que la sangre de Cristo es todo suficiente para borrar todos sus pecados, ¿qué necesidad hay de volver a recordar todos los pecados del pasado si Él ya los borró? Si yo le digo que a usted donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad, ¿qué necesidad tiene de ir y estar 3 días encerrado en una cabaña para hacer un encuentro? Al estilo, qué sé yo, al estilo cualquier cosa realmente, ¿eh? Sin reloj, sin celular, sin nada ahí. Reprogramándose parece. No, amados hermanos, no convienen que estas cosas se sepan, no convienen. No convienen porque sabe que para muchos se les entorpece el negocio. Y la Biblia dice, insistimos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como lo comentábamos al comienzo,
¿Sabe cómo se complica todo? ¿Cuántos ministerios hay que prosperan con este jueguito de venga a recibir la unción de Dios? ¿Y qué hacemos con el texto que dice, vosotros ya tenéis la unción del Santo? Ya tenemos la unción del Santo, ya estamos ungidos. Como dice, el Señor fue ungido con Espíritu Santo y con poder. Jesús fue ungido con Espíritu Santo y con poder, y anduvo sanando a los enfermos y a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y con qué fue ungido él? Fue ungido con el Espíritu Santo. ¿Y con qué hemos sido ungidos nosotros? Con el mismo Espíritu Santo de Jesús de Nazaret. Y es que tenemos que ir a buscar la unción. Yo ya la recibí hace años a la unción. Ya estoy ungido. Usted ya está ungido si recibió el Espíritu de Dios. Y si recibió el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que ya tiene poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Venga, venga a las reuniones estas extraordinarias. Venga a recibir el poder de Dios. ¿Qué poder de Dios? Mentirosos del diablo. Lo recibimos cuando tenemos el Espíritu Santo. Pero la gente que no conoce la Biblia cae en estas trampas terribles. Sí, yo anoche recibí la unción. No sabe ni lo que dice. No tiene base en la Biblia ni lo más mínimo. Nada. Yo ayer recibí el poder de Dios. No, amados hermanos, si ya recibimos el Espíritu Santo, ya estamos ungidos y ya tenemos el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo dice que somos ungidos con el Espíritu Santo. Si ya está el Espíritu Santo, ya tenemos la unción. No es que hay que ir a un sitio, a determinada provincia o a determinado país, de pronto, a cierta nación, a recibir la unción de lo alto. Y que de pronto nosotros cuando nos venimos con la damajuana de unción, después aquí vamos a hacer cosas extraordinarias y colosales. No, no es eso cierto. Eso es un error, es un engaño. Ya estamos ungidos, ya está hecho eso. Ahora, tenemos que hacer que esto se manifieste ¿cómo? Por medio de la fe. Ese es el secreto. Muy a menudo la gente dice, bueno, esto me llevó horas de oración. ¿Qué horas de oración? Es por obras eso. Y después se jactan. Dios los bendijo porque el hermano ora 8 horas por día, o 9 horas por día, claro. Y usted, pobre, que le cuesta 20 minutos o media hora orar, usted dice, yo no voy a ser bendecido ni para el día del arquero, por lo menos. Si tengo que llegar a las 8 horas, oro 20 minutos y ya no sé más qué decir. Después tengo que orar en lengua porque se me terminó el repertorio. Y para cómo que el pastor cuando dice que ya no hay que repetir las oraciones, para cómo me achicó más las oraciones ahora. Porque antes me lo pasaba repitiendo como el loro y se me hacía una hora, pero ahora que no repito, ¿qué hago? ¿Ven cómo es el asunto? No, no es por un trabajo, es por lo que ya Jesús hizo por nosotros hace 2000 años, en la cumbre del Monte Calvario. Miren, hay un texto más. Vamos nuevamente a Efesios. Alabado sea Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Efesios. Bueno, vieron que ayer en el capítulo 1, verso 4, vimos algo muy interesante, que es muy fortalecedor para nosotros. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Después en el capítulo 2, verso 10, después de hablar de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, se nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que está todo preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tiene, amados hermanos, nuestra vida trazada, podríamos decir, en un plano, en el cielo, en donde nuestra victoria va a depender de que usted y yo nos sometamos por el Espíritu Santo a eso que Dios ya Él preparó de antemano para nosotros. O sea, si yo, por ejemplo, si Dios me llamó a mí, supongamos, a ser, no sé, a ser pastor, y a mí se me ocurre hacerme el evangelista, el asunto no va a funcionar, porque ya desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó de antemano ese ministerio para mí. No va a funcionar. Y yo puedo porfiar con eso, y voy a estar siempre remando en contra de la corriente. Mucho esfuerzo y ningún avance. Si Dios, por ejemplo, preparó para mí una esposa, una mujer, que va a ser la compañera de mi vida, si yo me equivoco, puedo cambiar 20 mujeres. Las 20 va a ser un fracaso total. Le erraré siempre, porque Dios, amados hermanos, desde antes de la fundación del mundo, de antemano, dice la Biblia, ya preparó la persona que va a ser
justamente mi compañera, y con ninguna otra persona yo voy a poder ser feliz. Interesante eso, ¿vio? En ninguna otra iglesia yo voy a poder ser feliz, salvo en la iglesia que Dios realmente quiera para mí. En ninguna otra ciudad. Yo debo estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Dios de antemano preparó, amados hermanos, todo para que nosotros lleguemos al cielo. Y como dice la palabra aquí, dijimos en el versículo 4 del capítulo 1, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él ya de antemano nos sanó a nosotros. Nos prosperó, nos bendijo. Ha preparado todo para que andemos aquí en la tierra tal cual como Jesús anduvo, en victoria. Recuerden que Jesús dijo, por la boca de Juan, si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. En la medida que usted se alinea a su voluntad, las cosas vienen. Las cosas vienen que ya están, amados hermanos, determinadas para usted desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios no hace un cambio de plan y dice, uy, me sorprendió esto. No. Si usted se desvía, simplemente se lo pierde. Ese es el problema. Es muy importante, amados hermanos, conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Porque muchas veces la gente dice, soy cristiano y no puedo ser feliz. ¿Andará en la voluntad de Dios realmente? Sí, pero yo estoy guardando la palabra. No hablo solamente de guardar la palabra. Hablo también de que usted esté haciendo lo que realmente quiere Dios que haga, en particular. ¿Por qué hay mucha gente que no es bendecida en algunas iglesias? Porque están en el lugar incorrecto, en el lugar que Dios nunca quiso que estén. Y no lo entienden y porfían. Y cuando uno habla de estas cosas dice, el pastor Marcos quiere robarle hermanos a los demás pastores. No, no tengo ningún interés en robarle hermanos a ninguna iglesia. Tengo interés solamente de que cada persona esté en la voluntad de Dios. Eso es lo que me interesa, para que usted pueda ser bendecido. Pero pastor, no diga eso. Todas las iglesias son de Dios. Eso es como decir todos son salvos. Parecemos universalistas. Todo el mundo va a ser salvo. No todas las iglesias son de Dios. No todas las iglesias caminan en el plan de Dios. Si el pastor no está caminando en el plan de Dios, va a ser difícil que usted sea bendecido. Va a ser difícil. Va a ser difícil. Porque si yo mismo ando fuera de la voluntad de Dios y un ciego guiando a otro ciego, Jesús profetiza dónde van a terminar. Van a terminar, dice, en el hoyo. Si yo ando bien en contramano, y va a ser complicado que le pueda guiar a usted. Si yo, amados hermanos, tengo una viga, un travesaño en mi ojo, ¿cómo hago para poder sacar la paja de su ojo? Va a ser muy difícil el asunto. Yo primero tengo que haber liberado bien mi ojito para poder ver bien. Eso es lo que enseña justamente la Biblia. Entonces todo ya está preparado de antemano. Dios, usted espere en su voluntad y las puertas se van a abrir a medida que usted va avanzando en fe en la voluntad de Dios. No llega ese trabajo que está esperando, espere. ¿Usted cree que eso se le pasó por alto a Dios? Hay un trabajo para usted. Dios, mire, ya esto lo tenía programado desde hace cientos y miles y millones de años. Aún antes de que comience el tiempo, en la eternidad pasada. Pero pastor, ¿con cada persona Dios ha hecho eso? Sí, ese es su Dios. Y ese es mi Dios. Ese Dios tan sabio, tan glorioso que nunca podríamos llegar a entender. Y que por supuesto nuestra inteligencia, que es tan finita, en relación a su inteligencia infinita, miren, como para que captemos estas gloriosas verdades, sin maravillarnos, sin asombrarnos, sin quedar deslumbrados. ¿Usted se puede imaginar que para cada ser humano que nace en el mundo, Dios tenga un plan específico y un propósito bien puntual y definido? ¡Qué tremendo Dios tenemos! No es un gauchito Gil, una difunta correa o un santo beso que no sirve para nada. Con ese Dios andaremos preocupados, andaremos afligidos, andaremos todos asustados, nerviosos. Con ese Dios andaremos afanados por las cosas, ¿qué haremos, qué no haremos? Uy, mi familia, los problemitas de acá, de allá, las circunstancias, esto, lo otro. Con ese Dios que tenemos. No dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire quién está cuidando de usted, ¿eh? Ese que trazó un plan para cada ser humano que nace aquí en la tierra. ¿Se imagina a Dios en la eternidad pasada preparando todo esto? Una conferencia. El Padre
el Hijo y el Espíritu Santo, planificando todo esto, planificando para cada ser humano en particular. Y hoy los seres humanos agarrando para cualquier lado, por supuesto, y tirando a la basura todos los planes de Dios. Y después sufriendo y diciendo, no sé por qué Dios no me bendice. ¿Ven cómo es el asunto? Cuando usted se va del plan de Dios, de la voluntad de Dios, todo se complica. Todo, amados hermanos, empieza a tener dificultad. Cuando usted está en la voluntad de Dios, las cosas van a marchar bien. Habrá pruebas, ¿eh? No quiere decir que cuando no hay ninguna prueba, entonces está todo bien, y cuando hay pruebas estamos fuera de la voluntad de Dios. No, usted las pruebas, cuando está en la voluntad de Dios, las va a pasar, va a tener victoria. Cuando está fuera de la voluntad de Dios, las pruebas van a ser eternas, se va a morir con esas pruebas. Eso es lo que enseña justamente la palabra. Miren lo que dice ahora Pablo, y terminamos con esto. Miren cómo es el asunto, ¿eh? Efesios 1. Gloria a Dios. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, miren cómo oraba Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias. Claro, él no iba a orar en contra de lo que había enseñado. Miren, ¿y qué es lo que oraba Pablo? Esto es interesante. Oraba porque les faltaba algo, porque para que Dios les bendiga, para que Dios haga algo por ellos. Miren, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Vieron que esta oración la oramos cada día antes de comenzar con la palabra? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, Pablo ora, amados hermanos, para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados y podamos ver todo lo que Jesús ya hizo por nosotros y que simplemente hoy es cuestión de tomar lo que Él ya ha realizado por usted y por mí. Esa es la oración que hace Pablo. Él no está orando para que la gente, amados hermanos, le pida algo a Dios en particular. Él dice que ya está todo listo, ya tenemos una herencia, ya está todo simplemente concedido. Ahora, ¿qué es lo que toca? ¿Qué es lo que viene a nosotros? ¿Cuál es el impedimento? Que muy a menudo no entendemos todas las cosas que nos pertenecen. Y el apóstol dice que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepan todo lo que es de ustedes, todo lo que les pertenece, para que puedan captar cuál es la herencia que Jesús cuando murió y resucitó les ha dejado. Porque si captan eso, entonces van a ser tal cual como Jesús. Andarán realmente como Jesús. Vivirán como Jesús. Cuando las cosas no se dan y hay que esperar, ¿sabe qué glorioso que es saber que Dios tiene un plan? Y que todo va sobre rieles. Que Dios no llega tarde nunca, ni tampoco llega antes, sino que llega en el momento justo. Cuando usted aguarda una respuesta a una oración, si uno no conoce esto, estaría todo inquieto, nervioso, preocupado, afligido, desesperado, y estaría quizás con todo el mundo, o entraría en depresión. Todo se encuentra preparado. Hay que someterse nomás. Dios sabe muy bien lo que hace. Él, amados hermanos, nos manda a tientas como nosotros. Él conoce nuestra vida desde el principio hasta fin. Y noten ustedes que Él planificó toda nuestra vida. En ese plan hay tiempos de espera para ejercer paciencia, por supuesto. Y por más que nos impacientemos, no vamos a pensar que vamos a apresurar las bendiciones de Dios. Si hay que esperar, usted no lo mueve a Dios bajo ninguna circunstancia. Oremos para que Dios se mueva. Una nueva ahora. Hay gente que ora así, aunque Dios haga algo. Yo necesito, pastor, que Dios haga algo en mi vida. Tiene que esperar, tener paciencia. Y sabe que en el momento justo llegará. ¿Y cuál es el sentido de esperar tanto? Yo no le encuentro sentido a esto. Espere un poquito, más adelante lo va a entender. Nuestro divino Dios, amados hermanos, en la eternidad ya preparó todo. Todo preparó. José no entendió un bledo. Calamidad tras calamidad, desgracia tras desgracia. ¿Qué otra cosa le podría pasar a José? Fue terrible su vida, ¿Y todo por qué? Por servir a Dios. No le daban más ganas de servir a Dios prácticamente.
cuando terminó la historia, amados hermanos, y de la cárcel pasó al trono prácticamente, a ser el segundo en Egipto, el segundo hombre más importante después de Faraón, él entendió todo. Menos mal que no se renegó, si no hubiese echado a perder el plan de Dios. Menos mal que José no era como los cristianos de hoy, que se reniegan enseguida. Yo diezmé hoy y al final no tuve dinero para ponerle 30 pesos al teléfono. Dios al final es mentiroso, no me proveyó. No voy más a la iglesia. Esos son mentiras del diablo. Ya se desanimaron. Ya se desalentaron. Una fe como para que tengan que atravesar por un martirio. Son los primeros en negar a Jesús. Pero ve que no es así el asunto. José, amados hermanos, sufrió por años tantos sinsabores, cosas que no entendía, que no captaba. Él no tenía la Biblia esta que tenemos nosotros, no tenía el Espíritu Santo, no tenía el nuevo nacimiento, no tenía nada, solamente una fe inquebrantable en Dios. Y seguía, y cuando las cosas no estaban bien, se sometía a Dios, se sujetaba a Dios, sin entender, seguía creyendo, no captando lo que estaba pasando, no logrando, amados hermanos, entender a ciencia cierta cuál era el plan de Dios, ignorando seguramente que había un plan, sometido, sujeto a Dios, a su voluntad. Job igual. ¿Qué entendía Job de todo lo que le estaba pasando? Si de un buen día para otro se descompaginó todo en su vida. ¿Qué entendía? No entendía nada Job. Pero se sometió, se sujetó. Y dice que, amados hermanos, al cabo de 9 meses, Dios le bendijo de una forma gloriosa. Al cabo de años en la vida de José, José fue utilizado para preservar la línea justa de donde nacería un día el Mesías, nuestro Salvador, alabado sea su nombre. Gracias a Dios por la obediencia de José. Gracias a Dios, amados hermanos, por la obediencia de un hombre llamado Abraham, que sin entender por qué Dios le decía que le entrega a su hijo, fue y estuvo dispuesto a dar a su hijo. Y esto era importante, ¿por qué? Porque si de pronto Dios le pedía a Abraham el hijo, un día la descendencia de Abraham, también le pediría un hijo, y Dios no se lo podía negar por cuanto Abraham no se lo pudo negar. Y esa era, amados hermanos, la entrada que Dios tenía justamente a este mundo para poder introducir legalmente y que el diablo después no tuviera nada que decir al Salvador, a nuestro Mesías. ¿No qué interesante cómo la obediencia de algunos hombres afectaron después todas las generaciones futuras? ¿Nuestra obediencia o nuestra desobediencia tendrá que ver después en nuestra descendencia? Sin dudas. Abuelos desobedientes, padres desobedientes, ¿qué pasará con los hijos? Si no llegan a Cristo, están en problemas. Siempre ha sido así. Si son obedientes, la generación está asegurada. Alabado sea el nombre de Jesús, porque cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ve lo que hablaba Pablo, mire, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y el verso 19 dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. ¿Qué le parece? Si los ojos del entendimiento son alumbrados en usted y en mí, y logramos entender estas cosas, que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y que lo sacó del infierno, amados hermanos, y después de 3 días Él se levantó, y ese mismo poder que le dio el poder para vencer al diablo, valga la redundancia, ese mismo poder para los que creemos, dice la Biblia, ese mismo poder hoy está en nosotros. Es glorioso eso. A la luz de esta palabra, ¿tiene sentido andar preocupado, afligido, con temor, con miedo? ¿Ve que cuando escuchamos la palabra nos llenamos de fe y vencemos todas esas deficiencias humanas, esas fragilidades, esa debilidad humana queda totalmente deshecha por el poder de la maravillosa palabra de Dios? Por eso es que el diablo, como decíamos al comienzo, le interesa
que estas cosas no se sepan, que la gente nunca las logre entender. Y Él quiere que todo el mundo esté danzando y bailando y haciendo caminatas y caravanas y esto, y enterrando objetos porque dice que no sé qué va a ocurrir, y subiendo a los lugares altos, y andando en los 4 puntos cardinales, y tirando aceite por todas partes, y dando vueltas en círculos como que estamos por tumbar los muros de Jericó. Cosas así, cosas bíblicas, pero que están fuera de la dispensación, por supuesto. Y la gente así está, ¿sabe qué? No hay una mejor palabra para describirlo. Están entretenidos, haciendo cosas, pero hacen y no funciona nada. Se entretienen. Y bueno, cuando uno está entretenido, es como que pasa el tiempo. Yo estoy haciendo algo. Pero ¿y la bendición? Es lo que la palabra dice. Cuando los ojos del entendimiento son alumbrados, amados hermanos, empezamos a ver que ya hemos sido bendecidos. Queremos solamente alabarle a Dios, queremos adorarle, queremos darle gracias. Qué glorioso saber que en el mundo espiritual ya está todo hecho, todo concedido, todo realizado. Qué maravilloso que saber que simplemente esto es como recién pusimos el ejemplo, es como ir a un cajero. Ya tengo todo a mi cuenta, a mi disposición. Lo puso Jesús, por supuesto. Él me dejó esta herencia. Yo ahora solo debo creer, confesar, llamar las cosas que no son como si fuesen y actuar de acuerdo a la maravillosa palabra de Dios. Por fe, pura y exclusivamente por fe. A medida que llamo las cosas que no son como si fuesen, en lo tocante a la salud, a la familia, a la economía, a la vida espiritual, a la vida ministerial, a lo que sea, porque ya está todo suplido, ya todas las necesidades se encuentran cubiertas. A medida que yo me muevo en fe, me apropio y recibo y manifiesto lo que se encuentra en el mundo invisible y lo traigo al mundo visible. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando no tenemos algo, no es porque Dios tiene su puño cerrado y no hay manera de que logremos que lo abra. No, es porque nosotros no estamos entendiendo algo, amados hermanos, y esto se corrige con la palabra de Dios. Cuando entendemos algo y nos damos cuenta de que es por fe, ahí nos apropiamos en el nombre de Jesús. Es difícil llamar las cosas que no son como si fuesen, muchas veces. Se opone el razonamiento, la lógica, el sentido común. Se opone. No solamente eso, se oponen también los 5 sentidos físicos, que traen continuamente información a nuestras mentes, al alma. Pero, gracias a Dios, estamos en un país donde podemos tener Biblias. Y usted, cuando el diablo viene a hacerlo dudar, vuelva a la palabra. Tenga los pasajes que sabe que tiene que tener ya subrayados, anotados, y vuelve y ahí se va a llenar de fe. Cuando parece que le falta algo, recuerde que ya está todo suplido. Cuando de pronto el diablo dice que usted no es libre y parece como una tontería estar confesando que es libre, vuelva a la palabra y recuerde, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando el diablo le quiere decir que usted no está ungido o no tiene autoridad, vuelva a la palabra dice que ya está ungido. Cuando el diablo le quiere decir que usted está enfermo y que se va a morir enfermo, vuelva a la palabra, dice que ya ha sido sanado. Cuando el diablo le quiere decir que usted va a estar siempre en la ruina, que nunca va a poder comprar su casa, su auto, que no va a progresar en las finanzas, que no va a ser bendecido, vuelva a la Biblia y se va a encontrar con que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos, alabados a Dios. Cuando el diablo justamente le dice que usted está triste, afligido y con un montón de problemas y que ya no tiene fuerza y se mira al espejo y tiene una cara que es lamentable y que su risa muchas veces tiene que ser forzada, y les comprometí a más de uno, vuelva a la palabra y recuerde que la Biblia dice, estad siempre gozosos. Usted piense, no ha hecho nada, nada podía hacer para ser salvo. Y Dios le regaló la salvación. Piensen eso. Nada ha hecho. Ha hecho todo mal, porque hemos pecado, todos somos pecadores. Merecemos el infierno. Dios no nos dio lo que merecíamos. Por gracia nos salvó. Cualquier persona que cruza por la calle, si se muere hoy, se va al infierno. Cualquiera de nosotros aquí, si hemos nacido de nuevo, si morimos hoy, nos vamos al cielo. Hoy aquí en la tierra parece que esto mucho no se valora, salvo los que tienen un poco más de agudeza espiritual. Pero cruzado el umbral de la eternidad va a tener mucho valor va a tener. Hay una gran diferencia en estar quemándose atormentado por una llama, hasta esperar el juicio y después ser lanzado al lago de fuego, a estar gozando de los deleites celestiales. Hay una gran diferencia. Hoy prácticamente que ni se capta eso.
Digo prácticamente, dice, capta porque la palabra dice, ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Es dificilísimo. Captamos, miren, vemos una pequeña vislumbre, vemos un 1% de la realidad del cielo. Pero allá se va a notar mucho. Usted es salvo. ¿Tiene razones para estar afligido? Con eso nomás, 24 horas del día alabando a Dios, dándole gracias. Pero no solamente eso, aunque ya con eso bastaría. También sin merecerlo Dios le ha sanado. Sin merecerlo Dios le ha dado paz y gozo. Sin merecerlo le ha prosperado. Sin merecerlo le ha salvado a la familia. Sin merecerlo usted es un hijo de Dios y puede hablar con su padre y su padre le va a escuchar. Sin merecerlo, la Biblia dice que vienen tiempos terribles sobre toda la tierra y sin merecerlo el mismo Jesús le va a venir a buscar. ¿Podemos querer algo más, amados hermanos? ¿Podemos estar con caras de amargados aquí en esta tierra, afligidos, tristes? Es porque no entendemos lo que dice la Biblia, porque cuando entendemos esto, todos los días gozo, todos los días alegría, todos los días contentamiento. ¿Qué ganas nos da esto de servir a Dios? Como para no hablarle a las personas de Jesucristo. Una pruebita, una dificultad, un inconveniente, una lucha. ¿No dice la palabra que ya está resuelto? Véalo por fe y sigue contento, sigue gozoso. No deje que las mentiras del diablo, amados hermanos, se claven como saetas en su alma. No, si usted tiene el escudo de la fe, usted tiene una armadura que Dios le ha dado. No tiene por qué permitirle. ¿Y sabe cómo podemos vivir así una vida realmente que se va a observar en nuestros rostros de gozo, de alegría? ¿Sabe cómo las personas creerán en el Evangelio que predicamos de esta manera? ¿Quién no va a querer creer en un Cristo así cuando nosotros lo manifestamos de esta forma? Con gozo, con alegría. Será algo maravilloso y sobrenatural. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Mañana continuamos. Oh, gracias, mi Dios. Gracias. Padre amado, qué gloriosa que es tu palabra. Cómo nos llena de comprensión. Tu espíritu y tu palabra obrando juntos. Por gracia dice que ya tenemos todo. En el antiguo pacto, tú hacías muchas cosas por tu pueblo, Israel. Y el pueblo tenía que obrar. Esta era la forma. El pueblo tenía que obrar. Y si obraba bien, eran bendecidos, y si obraban mal, eran maldecidos. Y también, por supuesto, de esto dependía la respuesta a la oración. Mucha gente, por no entender que ya el antiguo pacto terminó, continúa viviendo de acuerdo a este régimen. Tienen errores dispensacionales. No están en la verdad presente, como Pedro dice. Están en la verdad, pero en la verdad pasada. Y la verdad presente es la que sirve. Señor, en el nuevo pacto no hay obras. No estamos esperando bendiciones, sino que ya hemos sido bendecidos por la obra que Jesús hizo. Y hoy a nosotros nos corresponde solo creer. Y como hemos sido bendecidos y hemos nacido de nuevo, guardamos los mandamientos. Pero no los guardamos para ser bendecidos, los guardamos porque somos bendecidos. Guardamos la palabra no para salvarnos, porque somos salvos. Cuando entendemos esto y los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados, solo brotarán de nuestros labios palabras de gratitud, de alabanza. Se disiparán para siempre las quejas, se irá la tristeza, la angustia, la amargura, habrá gozo. No miraremos con los ojos físicos, no utilizaremos el nervio óptico,
abriremos los ojos de la fe y todos los problemas que están a nuestro alrededor o en nuestra vida los veremos por fe resueltos, porque eso es lo que dice la Biblia. Él ya los resolvió hace 2000 años en la cumbre del Monte Calvario, y aún desde antes de la fundación del mundo ella trazó un plan para mi vida. Y como dice la Biblia, voy a andar en aquello que Dios de antemano ha dispuesto para mí. Señor, que estas verdades se siembren como semillas que puedan ser claramente entendidas. Por eso es que estamos insistiendo todos los días en esto, porque sabemos que es un poco difícil de asimilar. Pero creo que a lo largo de la semana esto se hará, Señor, cada vez más claro. Al transcurrir los días, la luz será más grande y podremos comprender más y mejor lo que tu palabra dice.